Muy buenas noches, queridos hermanos de Charlas Bíblicas. Los saludamos este miércoles 7 de abril del 2021 en un programa más para todos ustedes, hermanos, aquí desde la ciudad de Querétaro, en México, hermanos, y a todos nuestros hermanos que nos escuchan de habla hispana, empezando por la península ibérica, hermanos, para todos aquellos queridos hermanos que nos escuchan en España, y a todos los hermanos que nos escuchan también en las Islas Canarias, que pertenecen también a España, les mandamos un fuertísimo saludo a todos ustedes. Igualmente, hermanos, los saludamos a todos los hermanos que nos escuchan en el norte de México, en Canadá, en Estados Unidos, en todas las comunidades de habla hispana que nos escuchan en los Estados Unidos. A nuestros connacionales también los saludamos, les mandamos un fuerte saludo y un fuerte abrazo. A los hermanos que nos escuchan en Tabasco, que nos escuchan en el norte del país, que nos escuchan en la Ciudad de México, también les mandamos un saludo. Y a nuestros hermanos que nos escuchan en Guanajuato igualmente. Igualmente saludamos a todos nuestros queridos hermanos de Centroamérica, de Costa Rica, de Guatemala, de El Salvador, de Nicaragua. Les saludamos y les damos un fuerte abrazo. Y a todos aquellos hermanos que también nos oyen en Sudamérica, un cordial y saludo muy afectuoso de parte nuestra. Saludamos a nuestros hermanos que nos oyen en Chile, en Perú, en Argentina, en Brasil. A nuestros queridos hermanos de Venezuela igualmente los saludamos y les damos las muy buenas noches, hermanos. El día de hoy nos acompaña nuestro hermano José Antonio Septién González de Cosío, quien saludará a las páginas que se conectan con nosotros para poder retransmitir. Hermano José Antonio Septién, muy buenas noches. ¿Cómo estás, hermano Armando González? Un fuerte abrazo para ti y un fuerte abrazo también a todos nuestros escuchas. Saludamos también con mucho afecto a todos aquellos que retransmiten el programa en vivo. Muchas gracias, en particular a la página de Sola Escritura para México y Latinoamérica, la página de Grupo de Teología e Historia de la Cristiandad para Latinoamérica y Estados Unidos, al grupo Teteleste en Chile. Un fuerte saludo. Es muy probable que se conecten, hermano Armando, otros hermanos en Argentina y en otros lugares en Perú. Y bueno, pues por adelantado, aunque sabemos que todavía no aparecen por aquí, les damos un fuerte abrazo. Sí, por ahí sabemos claramente que nuestra hermana María Beatriz Escampini también retransmite. Nuestro hermano Avid en Venezuela retransmite igualmente. Otazú, nuestro hermano Otazú en Perú. Pero bueno, tendremos noticias si ellos están retransmitiendo. De cualquier manera, les damos las muy buenas noches. También saludamos a nuestro querido hermano Roberto Islas Montes, que está aquí con nosotros también en esta tarde, noche, con nuevo horario en la Ciudad de México, hermano. Adelante, mi querido hermano. Bendiciones, hermanos. Saludándolos desde México para todo el mundo de habla hispana. Y sabemos que aún los de no habla hispana nos escuchan, cosa que les agradecemos mucho. Aquí en su programa Charlas Bíblicas del día 7 de abril de este 2021. Bendiciones, hermanos. Pues entonces arrancamos. Empezamos con esto que veníamos hablando en estos últimos días, y yo les quería plantear algún asunto que tiene que ver con el último misterio que tratamos, que es el misterio que encontramos en Efesios capítulo 6. ¿Recuerdan, hermanos? ¿Cómo no, hermano? Nos acordamos de esto. En Efesios capítulo 6, donde Pablo dice: para que sea dada palabra al abrir mi boca,
a fin de dar a conocer abiertamente el ministerio del Evangelio. Pero yo quería plantearles un asunto que quisiera yo discutir con ustedes y planteárselos a todos los hermanos, en el sentido del misterio que tiene que ver con, dice, presentar abiertamente el misterio del Evangelio. Y yo reflexionando todos estos días acerca de lo que Pablo dice en este texto, me venía a la mente el hecho de que al hablar del misterio del Evangelio y que se le permitiera hablar abiertamente, se refiere propiamente a la cuestión que tiene que ver con el contenido del mismo. Es decir, el Evangelio se estaba inaugurando, el Evangelio estaba dándose a conocer, se estaba dispersando por toda Asia principalmente, posteriormente a las regiones que ya sabemos que Pablo accedió, pero el contenido era el aspecto importante, porque hablar del misterio del Evangelio así como tal, quedaría un poco, o dejarlo aquí, por ejemplo, decir, ¿sabes qué? Pues el misterio del Evangelio, pasemos a otro. No, es decir, quizás convendría, lo pongo a su consideración, quizás convendría hablar de cuál es este misterio en función de su contenido y de lo que implicaba el contenido del mismo. Porque si bien recordamos, hermanos, hemos tratado algunos aspectos que tienen que ver fundamentalmente con la resurrección, asunto que, como ya Roberto nos decía, en la época en Palestina, de alguna manera estaban divididos, es decir, los saduceos no creían en la resurrección, sin embargo los fariseos sí creían, pero el asunto es que había pocas referencias acerca de este asunto. Es el Señor Jesús el que viene y da la enseñanza y es retomada por los apóstoles. En la semana pasada leíamos parte de este contenido en uno de los discursos muy importantes que hace el apóstol Pedro, recién caído el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, y habla acerca del misterio de la resurrección y de muchas otras cosas que son extremadamente importantes, que yo el día de hoy quisiera ver si pudiéramos tratar otro asunto que tiene que ver ahí con lo que Pedro vuelve a retomar, y después brincar quizás al apóstol San Pablo y a los demás también, en el sentido de que parte del contenido del Evangelio tiene que ver con un aspecto que Pedro en el pórtico de Salomón, datado por el libro de los Hechos, presenta. Entonces, no sé qué opinen acerca de esto, hermanos. Es decir, pensar que el misterio del Evangelio tiene que ver con su contenido y la promulgación de lo mismo para que la gente conociera cuáles son estas buenas nuevas. Esto que no había oído nadie. Esto que finalmente estuvo oculto, pero que ahora ya no. Que ahora está totalmente destapado y destapado para que la iglesia lo conozca. Y mucha de la actividad evangélica al día de hoy, mucha de la actividad evangélica, principalmente de aquellas congregaciones que son muy activas en términos de esto, tiene que ver con este contenido del evangelio. ¿Qué opinan, hermanos? Bueno, hermano, pues que yo creo que ampliamos el horizonte de este misterio al abordar todos estos puntos muy importantes que tú estás mencionando, hermano. Estoy de acuerdo, yo creo que hay que avanzarle al segundo discurso de Pedro, si quieres. Sí, porque si quieren le doy lectura y retomo un aspecto que se me hace a mí fundamental. Porque platicando yo en esta semana con Roberto, con José Antonio, no me acuerdo, hablaba de un elemento que es importantísimo
y que ahorita lo vamos a hacer, lo vamos a citar, lo vamos a hacer referencia, pero si gustan, le empiezo a dar lectura, hermanos. Vamos al libro de los Hechos. Vamos al libro de los Hechos, hermanos. Ahorita les digo en qué capítulo. Capítulo 3. Capítulo 3. Y es un acontecimiento que sucede cuando Pedro y Juan, hermanos, subían al templo a la hora de la oración, la novena, y se encuentran en la entrada del templo a un varón que estaba cojo, no podía caminar, de nacimiento, y que toda la gente que acudía al templo lo veía. Este personaje se sentaba siempre en una entrada que hay al templo que se llama la Puerta Hermosa, ¿sí? Y se sentaba a pedir dinero, a pedir limosna de los que entraban al templo. Cuando llega Pedro y Juan, entrando al templo, se acercó para pedirles limosna, y Pedro con Juan, fijando los ojos en él, dijo, míranos, y él les estaba atento, estaba muy atento, esperando recibir algo de ellos, pero Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre del Señor Jesucristo, anda. Y haciéndose de la mano derecha lo levantó, y inmediatamente fueron fortalecidos sus pies y sus tobillos. Estoy por ahí del versículo 3:8, dando un salto se puso en pie y andaba, y entró con ellos al templo andando, y saltando y alabando a Dios, y todo el pueblo lo vio andando y alabando a Dios, y lo reconocían que era el mismo que se sentaba a pedir limosna en la puerta del templo La Hermosa, y se quedaron llenos y admirados. Entonces viene nuevamente Pedro en el pórtico de Salomón, que según algunas fotos que he visto, algunas reconstrucciones, era impresionante, y tenemos varias referencias acerca del pórtico de Salomón. Bueno, dice, y mientras él tenía asidos a Pedro y a Juan, está hablando el cojo, todo el pueblo, asombrado en gran manera, corrió juntamente hacia ellos al pórtico de Salomón. Estoy en el versículo 12. Y al ver esto, Pedro declaró al pueblo exactamente las mismas palabras que utilizó en su primer discurso, que lo repite 3 veces. Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué claváis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad lo hubiéramos hecho andar? Y dice, viene la declaración de Pedro, dice, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, glorificó a su siervo Jesús, a quien por cierto vosotros entregasteis y rechazasteis en presencia de Pilato cuando éste había decidido soltarlo. Pero nosotros negasteis al santo y justo y pediste que os fuera concedido un hombre homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios resucitó de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que veis y conocéis lo fortaleció su nombre, y la fe que proviene de él le dio esta total sanidad delante de todos vosotros. Y ahora, hermanos, sé que obrasteis por ignorancia, como también vuestros gobernantes, pero Dios cumplió así lo que predijo por boca de los profetas, que su Cristo debería padecer. Entonces, aquí hay algunos hechos importantes, ¿no? Es decir, en el primer discurso de Pedro, fundamentalmente, aunque dice muchas cosas de importancia, fundamentalmente habla de la resurrección, y lo vuelve a citar aquí el autor del libro de los Hechos. Dice que tenía que ver el asunto de la enseñanza con respecto a la resurrección, ¿sí? Pero
pero también introduce un elemento que se me hace extremadamente importante en el versículo 16, 3, bueno, vamos al 15, porque también el 15 es importante, y dice, mataste el autor de la vida, a quien Dios resucitó de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Es decir, ese autor de la vida de la vida espiritual, de la vida que elimina, por así decirlo, y que anula totalmente la muerte espiritual, a ese autor de la vida lo mataron. Y es el discurso de Pedro. Pero en la siguiente parte, en el versículo 16, dice, y por la fe en su nombre, a este que veis y conocéis lo fortaleció su nombre, y la fe que proviene de él le dio esta total sanidad delante de todos vosotros. Fíjense qué palabras utiliza Pedro con respecto al asunto de la fe. Es decir, ya reconocía que la fe que venía de parte del Señor es la que salvaba y sanaba. Yo platicaba, no me acuerdo bien si con Roberto o con hermano José Antonio en esta semana, que muchas veces el discurso de la gente pagana, de la gente que no ha llegado a Cristo y que de alguna manera, pues, intuye algunas cosas que tienen que ver con esto, ellos dicen, pues con la fe basta, yo tengo fe. Y mi pregunta es, si esa fe del hombre es la fe que salva. En clara evidencia contra la Escritura, donde dice que la fe que proviene de Dios es la que salva y la que justifica. Entonces podemos hablar dos dimensiones en este caso de la fe que la gente tiene como hombre carnal, como hombre natural, y puede decir, es que yo tengo fe en esto y tengo fe en aquello, y tienen mucha fe en muchas cosas, ¿no? Pero la fe salvadora no es esa. Y todo esto viene por Filipenses 3:9, donde dice que la fe es del Señor. Y curiosamente está en genitivo, hermano. ¿Qué podemos abundar sobre esto? Bueno, fíjate que destacas una cosa muy importante, hermano, sobre que Pablo saca a relucir aquí la cuestión de la fe. No es en nuestro poder, dicen los apóstoles, sino en el poder de Él, en el poder de Jesucristo. Y la manera como menciona la fe es inmensamente significativa. Por una parte, tú estabas leyendo ahora Hechos capítulo 3, 16, de la Biblia textual, si no me equivoco, cuarta edición, y por la fe en su nombre, desde que veis y conocéis, lo fortaleció su nombre, y la fe que proviene de él le dio esta total sanidad delante de todos nosotros. Aquí lo que es muy interesante es la procedencia de la fe. Estaba leyendo mientras tú leías el pasaje, tenía yo abierto el códice Beza, que es distinto del códice alejandrino, del cual se traduce la Biblia textual cuarta edición, y podemos decir la mayoría de las versiones en inglés y en español. Este texto, Beza, es un códice del siglo V y tiene de veras sus encantos, y yo sé que ustedes, hermanos Armando y Roberto, lo conocen, lo han leído. Estaba considerando lo que decía el versículo 16, miren, dice, es en virtud de la fe en su nombre que estáis contemplando a este hombre y sabéis que su nombre, el nombre de Cristo, le ha dado vigor. Y es precisamente la fe que llegó a través de él la que le ha dado esta integridad en presencia de todos vosotros. Está hablando de la fe dice, por medio de él
Y ciertamente tenemos aquí un genitivo, permítame un segundo, por favor. Tenemos un genitivo y estos genitivos tienen tanto que decirnos en muchas ocasiones. Dice así. Explícanos qué es un genitivo, hermano. Hermano, El genitivo es el caso de un sustantivo. Si nosotros quizás podamos recordar en nuestra gramática que los sustantivos tienen casos. Y estos casos tienen que ver con la función que una palabra desarrolla en una oración. Decimos, por ejemplo, que el sujeto de una oración, es decir, la persona o cosa que realiza una acción, es el sujeto de la oración. Y normalmente viene esto representado en el caso nominativo. Luego viene el caso genitivo, que normalmente es el caso de pertenencia, aunque también es un caso de descripción. Cuando decimos, por ejemplo, el coche de Carlos, ese de Carlos ya nos está indicando que hay una posesión o pertenencia y que carro o coche es una palabra que está en genitivo. Luego sigue el complemento directo, que normalmente se le llama también dativo. El complemento directo, quiero decir, en acusativo, es decir, es la persona o cosa que recibe la acción del verbo. Bueno, pues tenemos aquí que pistis, o sea, fe, en este pasaje está señalado de esta manera como les voy a decir en este momento. Tenemos un genitivo. Dice, es por la fe, dice aquí, y es por la fe en el nombre de Él que este hombre a quien veis y conocéis fortaleció el nombre de Él. Estoy traduciendo de una manera muy literal el texto griego. Y la fe que es por medio de Él, la fe por medio de Él. Aquí tenemos, por supuesto, otro genitivo. Tiene que ser en genitivo porque está precedido por la preposición dia. Aunque no es muy claro aquí lo que yo voy a decir, hay otros lugares donde la cuestión de la fe, por ejemplo, cuando se habla de la fe de Cristo, recuerdan ustedes que hay varios lugares en el Nuevo Testamento en los que se menciona la fe de Cristo. En algunas traducciones tenemos la fe que es en Cristo. Es una expresión difícil de traducir y en muchas ocasiones, debido a la dificultad que entraña, es traducida por una serie de locuciones españolas que no hacen exactamente justicia a la expresión la fe de Cristo. No es la fe que pertenece a Cristo, no es la fe que Cristo tenía, sino aquí tenemos un tipo de genitivo especial. Hay un genitivo de descripción, hay muchos tipos de genitivos. Genitivo de posesión, como en el coche de Carlos, genitivo de descripción, hay genitivo también objetivo, genitivo subjetivo, y yo creo que lo que tenemos aquí es un subjetivo de producción, como lo llama, por ejemplo, Daniel Wallace en su magnífica gramática griega del Nuevo Testamento. Algunos quizás lo identifican como un genitivo de fuente, de procedencia,
Aunque yo creo que lo que tenemos aquí, cuando se habla de la fe de Cristo, en mi opinión, tenemos un genitivo de producción, es decir, la fe que es producida. Cuando se habla, por ejemplo, de la fe de Cristo, se habla de la fe que Cristo produce. También podría ser un genitivo de fuente, la fe de la cual Cristo es la fuente, o de donde emana la fe. De cualquier manera, tanto en el caso que estamos tratando aquí, de Hechos capítulo 3, como en este otro caso que he mencionado, la fe de Cristo, claramente tenemos aquí esta idea de fe que es producida, en este caso, por ejemplo, aquí según el Códice Besa, es la fe que es seguramente producida y es dada. O sea, Cristo la produce y Cristo la da, la transmite, la crea en el corazón y la transmite. Por eso dice, y me gusta mucho como dice aquí el Códice Besa, es precisamente la fe que le llegó a través de él, la que le ha dado esta integridad o esta sanidad. Por ejemplo, la Biblia textual dice, y por la fe en su nombre, a este que veis y conocéis, lo fortaleció en su nombre, y la fe que proviene. Aquí están refiriendo la fe como un genitivo de fuente, la fe que proviene, que nace, que brota de él. Y bueno, lo hermoso aquí es que Pedro está refiriendo la sanidad del hombre no como la obra de los apóstoles, como si ellos tuvieran este poder de levantar y de hacer andar a los tullidos, sino es la fe de Cristo y es una proclamación maravillosa del poder de aquel que ellos crucificaron, del autor de la vida a la cual ellos, los judíos, le quitaron la vida, pero que sigue vivo, ha resucitado, está presente, es poderoso. Hay una tremenda actuación de él en este mundo presente. Es cierto que el Señor ha subido y es necesario, como también dice Pedro, que el cielo lo retenga hasta la restauración de todas las cosas, pero esto no ubica a Jesús, digamos, en el cielo y como ausente en la tierra, de ninguna manera, porque Cristo es omnipresente. Siempre ha sido omnipresente. Él, dice, lo llena todo en todos, junto con el Padre y el Espíritu Santo. Y Pedro, los apóstoles hacen en repetidas ocasiones referencia a esta omnipotencia, a esta omnipresencia de Cristo como la tenemos aquí. Es lo que te puedo decir, hermano. ¿Algo que abundar, mi querido Roberto? Bueno, me gustaría hacer dos comentarios. Primero uno simplón, que me acordé ahorita cuando estabas leyendo la primera partecita, esa donde dice en Hechos 3:6. Si nos lo lees, jefe. Sí. Permíteme. Ya lo busco. Me acordé cuando lo mencionaste porque pues es un hecho que ocurrió en el siglo XIII y pues solo para que lo tengan como dato curioso lo quiero mencionar. Hechos 3:6. Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. ¿Ese es el texto? Sí, ese es el texto. Cuando lo mencionaste me acordé de que, lo voy a decir, Tomás de Aquino, ustedes lo ubicarán muy bien porque en la Iglesia Católica es el principal. La Iglesia Católica ahorita es tomista, dejó de ser agustina en el siglo
XV y se convirtió a partir de ahí en tomista. Pero Tomás de Aquino en persona una vez visitó al Papa Inocencio II, que fue al que él le tocó en su momento histórico. Y cuando Tomás de Aquino llega a visitarlo, fíjense que el Papa Inocencio estaba contando dinero, montañas de monedas tenía ahí. Y se sorprende Inocencio, el Papa Inocencio II se sorprende cuando entra Tomás de Aquino, irrumpe en el recinto, pues iba a buscarlo para informarle sobre un discurso que le había encargado Inocencio, porque Tomás de Aquino era el que le hacía los discursos. Y entonces el Papa se ve sorprendido y le dice, ¿ves, Tomás? Le dice, ¿ves, Tomás? La iglesia ya no puede decir, no tengo plata ni oro. Pues una montañota de dinero que estaba contando. Y Tomás de Aquino se queda pensativo y viéndolo contando aquella cantidad de dinero le dice, es cierto, Santo Padre, le dice, pero tampoco puede decir, levántate y anda. Y eso quedó registrado, si no lo mal recuerdo, en un libro de anécdotas de uno que se llamaba La Tapid, esta anécdota de Tomás de Aquino, porque casi todo lo de Tomás de Aquino se quedó registrado en algún lugar, pero pues mostraba pues la posición de la iglesia en aquel entonces. Lo quería comentar porque pues, es algo anecdótico ahí para que tengan que contarle a sus hijos, nuestros hermanos, cuando les estén leyendo estos pasajes. Pero voy con el que sí importa, que es el de la fe que están comentando. Se me hace en extremo interesante lo que estaba detallando tanto Armando como José Antonio. En efecto, pues no hay mucho que agregar. La fe a la que se refiere es la fe que es don de Dios, como dice en Efesios. Es una fe muy distinta a nuestra capacidad de creer. Y sí la quiero distinguir. Digamos, de origen, de formación como ser humano, todos tenemos capacidad de creer. Si a eso le quieren llamar fe, pues está muy bien. No me opondría. Pero yo pienso que no se debería de confundir nuestra capacidad de creer, de asombro, de confiar, con la fe. Porque la fe es algo muy específico y siempre es, te voy a decir en una palabra sencilla, la fe siempre es vertical. En cambio, nuestra capacidad de creer es más bien horizontal. Es decir, es con respecto a todo lo que nos ocurre, todo lo que está circunscrito a nosotros. Tenemos capacidad para creer y podemos creer pues, en los hechos que van ocurriendo, los que nos platican. Podemos creer que el sol va a salir mañana, aunque no lo hemos visto hoy. Lo veremos mañana, pero hoy lo creemos. Esa es nuestra capacidad de creer, y es una capacidad de creer horizontal, es decir, es en el plano humano. Pero la fe, yo lo he sostenido desde hace algún tiempo, la fe es diferente, la fe es vertical y siempre está relacionada para con Dios. Si la gente común y corriente dice que yo tengo fe, en realidad lo que está diciendo es que tiene capacidad de creer, pero no que tenga fe. En el sentido específico de la palabra, no lo creo. No lo creo porque la fe es algo vertical. Es una condición que se establece entre el hombre y Dios. Y cuando digo Dios me refiero al único Dios verdadero, que es nuestro Señor Jesucristo. En ese sentido lo digo. Fuera de esa fe, lo demás no deberíamos de llamarlo fe, deberíamos de llamarlo creer. O sea, decir, por ejemplo, tengo fe en mis padres de que van a hacer tal cosa. No. Lo que estoy diciendo es, creo que sí lo pueden hacer. Pero fe, no, porque la fe, como lo estaban ustedes leyendo y como lo dice en este pasaje de Hechos 3:16,
es algo dado, es un don. Es un don que no tenemos de origen. Es un don que no tenemos de origen. El que tenemos de origen es nuestra capacidad de creer y confiar. Pero fe como don, no lo tenemos de origen, porque si no, entonces la gente se salvaría porque tendría fe. Pero no lo tenemos de origen. Si quieren pensarlo así, pues a lo mejor se perdió en la caída, que es lo que yo siempre he creído, pero bueno, eso sería también discutible, pero yo sí lo creo. Si Adán tenía fe, pues lo tenía antes de la caída y después se perdió esa fe, ese asunto vertical del que estoy yo diciendo. Pero no se perdió su capacidad de creer. Él creía, por ejemplo, que Eva iba a ser la madre de todos los vivientes antes de tener siquiera un hijo. Eso es creer, pero fe no. La fe, como lo dice en Efesios, está circunscrita y limitada. Y, espacio, limitada, no ilimitada, sino y, espacio, limitada a ser un don de Dios, que no es para todos, por cierto. Esta fe que recibimos es única exclusivamente para aquellos que están escritos en el libro de la vida, los cristianos. Nadie más puede tenerla. Y esa es la única fe que hay, porque es vertical. Todo lo demás es capacidad de creer cosas. Bueno, si la gente común y corriente le llama eso fe, bueno, pues ¿qué remedio? Pero yo creo que no. Yo creo que están confundiendo la capacidad de creer con fe, aunque se use la misma palabra, digo. Si no hay palabras para distinguirlas, pues usamos las mismas, usamos fe. Pero yo creo que el sentido importa. Porque vuelvo a repetir, si tuvieran fe, y esta es, como yo digo, vertical, entonces podrían creer en el Señor Jesucristo sin que se cumpliera Efesios 2:10, que es don de Dios. Y como yo creo que Efesios 2:10 se cumple específicamente para aquellos que Dios ha destinado de antemano, ergo, por lo tanto, pues no puede haber otra. Esa es única y es exclusiva. Y es esa de la que está hablando aquí Pedro, porque dice muy claro el pasaje, la fe que es por él. Dice, ha dado a esta completa sanidad. Y él, pues ni siquiera es cristiano. Se la dio para eso y a partir de ahí ya tiene esta nueva fe, este don de Dios, y seguramente en base a eso se va a convertir en cristiano. Seguramente así ocurrió, no creo que nomás haya recibido el beneficio y después se haya vuelto judío. No lo creo, ya lo era judío. Sino que yo pienso que esta fe suficiente que en este momento fue para sanidad, debiera haber sido suficiente para hacerlo cristiano más adelante, aunque no nos lo diga el texto. Digo, los milagros y estas cosas que ocurrieron, y más con toda la predicación que se avienta Pedro a continuación de eso, pues seguramente fue el primero en decir, bautícenme. No lo sé, no lo dice el texto, pero por la conducta, todo parece indicar que así fue. Es una fe diferente. A mí sí me gusta, a mí sí me gusta distinguir entre fe, y el mero creer, que es meramente humano y no tiene alcances verticales, no tiene alcances para con Dios. Bueno, es solo una opinión, hermanos, Adelante, jefe. Sí, no, yo creo que es muy válida porque ese es exactamente el punto que yo quería resaltar, ¿no? Es decir, que hay una fe que procede de lo alto, que finalmente esa es la fe que salva. Como decía José Antonio, en muchos lugares encontramos que esa fe está escrita en genitivo, y genitivo es pues, a quien le pertenece la fe. O sea, ahorita me gustaría leer un texto, porque en ese texto hay varios genitivos, con respecto a eso, a la fe y a otra cosa, sin perder de vista, hermanos, que estamos hablando del contenido del evangelio.
del contenido que Pablo pide oración como ese misterio de cosas que hasta ese momento se estaban empezando a enseñar. Es decir, el misterio como tal mantuvo todas estas cosas que el día de hoy conocemos pues muy bien, gracias a Dios, pero que dejaron de ser ocultas y que ahora son de la iglesia, pero que en su momento fueron un misterio, pero que ese misterio del evangelio tiene un contenido que es el que es muy, muy importante. Entonces, me gustaría leer, hermanos, para que a ver si el hermano José Antonio nos ayuda a resaltar los genitivos que vamos a encontrar en Efesios 2, 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9 ya vamos a dar un salto, como los había planteado yo al principio del programa, hacia la enseñanza ahora del contenido del Evangelio por medio de Pablo en el libro de Filipenses, que pues es un extraordinario libro. O una carta, ¿verdad, hermanos? Déjenle doy lectura, hermanos. Es Filipenses capítulo 2, versículo 8 y 9. No, perdón, es el 3, hermanos. Es que es el capítulo 3. Voy a leer desde el 7 para entrar en contexto. Voy a leer Filipenses capítulo 3, versículos 7, 8 y 9. Dice lo siguiente: pero todo lo que eran para mí ganancias, lo he estimado como pérdida a causa de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la superioridad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual perdí todas las cosas y las tengo por estiércol para ganar a Cristo. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que procede de la ley, sino la que es mediante la fe de Cristo, la justicia que procede de Dios, basada en la fe. Esta porción de la escritura, hermanos, que acabo de dar lectura, tiene varios genitivos. Un genitivo que se ve ahí luego, es por la superioridad del conocimiento de Cristo. ¿Estoy en lo correcto, hermano José Antonio? Sí, ahí tienes un genitivo del conocimiento. Efectivamente. Supremacía del conocimiento, grandeza del conocimiento. Estamos hablando del versículo 3.8, ¿verdad, hermano? 3.8. Ahí tenemos un genitivo del conocimiento, dice: no seos Christu, Jesu tu Kiriu, mu, ¿verdad? Así es. Y luego viene otro genitivo que tiene que ver con la fe, hermano, que es en Filipenses 3.9, donde dice diapisteos Christu, ¿verdad, hermano? Así es. Estamos entonces hablando propiamente de lo que de alguna manera reforzaba y puntualizaba Roberto, que la fe, esa fe que Pablo dice de manera directa, es por la que obtenemos la justicia, no es una fe nuestra, o un creer nuestro, como decía Roberto, si es una fe que procede de Dios, y lo dice el texto con toda claridad, principalmente el 3.9. Dice: y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia, la mía, que procede de la ley, dice Pablo, sino la que es mediante la fe de Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Es decir, este es el contenido del Evangelio, revelado a Pedro a los pocos días de Pentecostés. ¿Cuántos días pasarían entre el primer discurso y el segundo discurso, jefe? De Hechos 1 a Hechos 3 se refiere.
Sí, de Hechos 2, al primer discurso, a Hechos 3. No, pues no mucho, porque yo creo que cuando mucho un año, porque uno fue en el año 30 y el otro debe haber sido en el 31 quizás. No Con mucho, respecto a, con respecto a Hechos 2 y Hechos 3, o sea, la distancia entre el primer discurso del Pedro y este segundo discurso. quizás sea cuando mucho un año, quizás menos, ¿eh? Y ya teníamos como parte del contenido del Evangelio la fe, ¿no? Ya. Sí, ellos lo tenían muy claro desde el principio, jefe. Desde, digamos, fue parte de la actividad, fue parte de la enseñanza del Señor Jesucristo, que Él era el foco de la fe, que Él era el centro de la fe. A todos atraeré a mí mismo, les remarcó en varias ocasiones. Y esta tensión que generó el Señor Jesucristo para con Él, ya la vemos muy bien reflejada aquí, sobre todo en esta segunda predicación. Quizás en la primera no esté tan explícita como aquí, porque en la primera acaban de pasar 50 días de la muerte y resurrección. Hay muchísimos hermanos que lo vieron resucitado, 500 por lo menos, que seguramente, de los cuales por lo menos 120 estaban presentes ese día, y entonces era muy fresco todo, es decir, todos tenían en la mente los milagros que había hecho, etcétera. Pero ya ya ha pasado algo de tiempo, quizás ya han olvidado algunas cosas, y entonces, yo creo que llegó el momento para Pedro de hablar de esta fe dada por él, y me parece bastante elocuente Pedro aquí, ¿eh? Uh-huh. ¿Algo más que apuntar, mi querido hermano José Antonio? Bueno, que tienes particularmente en estos tres versículos 6, 7, 8 y 9, el 9 es el que se enfoca en este uso especial del genitivo. Fíjate que dice, tienes dos palabras, donde dice, y ser hallado en él, no teniendo mi justicia, la justicia mía, dice aquí, fíjate, tin ek nomu, la de la ley, sino, dice, tin dia pisteos Christu, sino la fe de Cristo, no la de la ley, sino la ley de Cristo, sino por medio de. Entonces, muchos traductores, fíjate, y es algo que correctamente podemos hacer. El griego a veces presenta una forma abreviada de expresar las cosas, y yo creo que esto era recibido perfectamente por los oyentes griegos, y ellos mentalmente, por así decir, entendían el sentido de lo que se estaba diciendo. A veces se suprime un verbo, a veces se suprime un adjetivo, y se dicen las cosas así porque esta era la manera normal de decirlas en el idioma. Pero nosotros, por ejemplo, los hispanohablantes, a veces los anglosajones también, necesitan completar el sentido para hacerle justicia a su propia lengua, y entonces tienen que añadir algo que está perfectamente justificado dentro del contexto, en el mismo tono discursivo y comunicativo, que dé un sentido completo a estas añadiduras que nosotros vemos en algunas traducciones, que a veces las ponen en cursiva para distinguirlas del resto del texto. Nos damos cuenta que cuando las ponen hace muy buen sentido. Por ejemplo, aquí en el 3.9, en lugar de que diga y ser hallado en él, no teniendo
mi propia justicia, en lugar de que diga de la ley, pues la mayoría de las versiones ponen la que procede de, o la derivada de, la justicia derivada de la ley, la justicia que procede de la ley. En otras ocasiones otros ponen la justicia basada en la ley. Creo yo que tanto derivada como basada, como que procede, son, son palabras que se suplen elípticamente, que hacen magnífico sentido, hacen justicia al genio, en este caso del español, porque normalmente dos lenguas no coinciden exactamente, por muy cercanas que pudieran llegar a ser. Por ejemplo, el latino, el español, inclusive el catalán y el español, o el italiano y el español, que son cercanos. Generalmente siempre tenemos que añadir lo que se dice en lingüística, añadir elípticamente una palabra para que tenga sentido. Y aquí la palabra es muy bella porque podemos hablar, por ejemplo, no sé, la Biblia textual en la 4ª edición creo que pone en 2 ocasiones procede, ¿verdad? No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que procede de Cristo, aun cuando tienes tú la palabra, la preposición dia, que quiere decir por medio de. De cualquier manera, tienes tú pisteos Christou, fe de Cristo, a través de la fe de Cristo. Y estas dos palabras, esta aposición aquí de sustantivos, fe y Cristo, yo creo que pueden ser maravillosamente traducidas como de procedencia. Tienes un genitivo de procedencia, también llamado un genitivo de origen. Es decir, Cristo Jesús es el origen de la fe. Así como se habla en otro sentido, no teniendo, dice Pablo, la justicia que procede de la ley. Y por supuesto que no tiene la justicia que procede de la ley, porque nadie puede cumplir con la ley y entonces nadie puede tener la justicia de la ley por la debilidad humana, por nuestra condición caída. En cambio, nosotros sí podemos tenerla a través de la fe, de este brazo poderoso, de esta capacidad inmensa que significa la fe y que la distingue de lo que nuestro hermano Roberto refería como creencia. Hay una gran diferencia. La fe es un poder sobrenatural de Dios que, podemos decir, se apodera de lo eterno, se apodera de la palabra y se apoya de tal manera y la internaliza de tal manera que se vuelve una certeza. La fe es la certeza de lo que se espera. Plena y absoluta confianza en los dichos de Dios, aun cuando nuestras circunstancias sean distintas, aun cuando nos encontremos en situaciones difíciles, aun cuando nos parezca que es imposible que alguien pudiera intervenir para cambiar las cosas. La fe en Cristo Jesús, la fe como don de lo alto, que no todos tienen, como decía mi hermano Roberto. Esta fe sí alcanza la justicia de Dios. No se basa en las obras, no es por el hacer de la ley, sino por el confiar en la obra perfecta de Cristo. La fe descansa en la obra de Cristo, procede de Cristo, es producida por Cristo y transforma totalmente la vida. Amén. Pues sí, evidentemente es esto lo que de alguna manera queríamos comunicarles, el contenido del Evangelio, que es muy vasto, hermano, porque empezamos ahora con la resurrección y ahora
vimos el aspecto que tiene que ver con la fe. Si juzgamos platicar algunas cosas más referentes a esto, hermanos, se los comentaremos con toda seguridad la próxima semana. Por el momento hemos llegado al fin, hermano. Ya estamos en la conclusión del programa, pero antes me gustaría, hermano, que por ahí leyeras, si tienes el dato, de lo que comentabas, de que qué páginas habían retransmitido el día de hoy, mi querido hermano. Ya damos por concluido la enseñanza del día de hoy y pasaremos entonces a leer si hay preguntas y si de alguna manera hay algún agradecimiento a los hermanos que retransmitieron, no sin antes preguntarle a nuestro hermano Roberto si tiene algo más que decir, hermano. Un breve comentario nada más, si me permiten. Hablando del carácter de la fe, nada más quisiera resaltar que cuando nos es dada esta fe por el Señor Jesucristo, entiéndase que se vuelve algo obligatorio, ¿eh? No es algo permisivo, no es una fe que nos permite creer en Dios, en el Señor Jesucristo o en la obra perfecta del Señor Jesucristo como algo permitido que yo pudiera aceptarlo. No. Esta fe es obligatoria. Es esa fe que dice que nos arrastra. ¿Cuál es el verbo ahí, jefe? El quisi. Exacto, es una fe que nos arrastra. Es una fe con carácter, y esto quiero remarcarlo, es una fe con carácter de obligatorio. Y no tiene retorno, ¿eh? Si el Señor nos la da, ya obligatoriamente creemos en Él. No es una irresistible. No es irresistible. No es que te la dé y te permita creer, no tiene esa limitación de permisión, porque si fuera permisión, entonces yo podría rechazarla, porque es optativo, es permitido, pero no, es con carácter de obligatorio. Por eso es tan fuerte y tan poderosa, como decía José Antonio, descansa en la perfecta obra del Señor Jesucristo y en su brazo poderoso para que sea efectiva en nosotros. Nada más, para que no se quedara ahí como algo que nosotros pudiéramos aceptar o rechazar, ¿eh? Si no te puedes negar. No te puedes negar. Irresistible. ¿Cuál fue la palabra? Elco. En infinitivo. Arrastrar. Ya conjugada es el quisi. Es el mismo verbo, Juan. Es el mismo verbo que se utiliza cuando a Pedro lo arrastran hacia afuera de la sinagoga. A Pablo y a Silas. Es el mismo verbo que se utiliza cuando Pedro arrastra la red llena de peces, aquella que le dice el Señor, aviéntala a tu derecha y saca y peruna. Entonces esa fuerza para arrastrar la red. No hay opción para los peces, no hay opción. No. Van dentro de la red, no hay opción. No es una permisión la fe. Es algo obligatorio, es algo que te arrastra, que te lleva indefectiblemente al Señor Jesucristo. Solo por eso lo quería resaltar, para que no se piense que la fe es algo que queda a mi entera disposición. No. Bueno, eso era todo, ¿eh? Muchas gracias, hermano. Sí. Bueno, pues pasamos a saludar y por supuesto a agradecer también a quienes estuvieron retransmitiendo y siguen retransmitiendo este programa. Me refiero en particular a Biblioteca Selecta y Cristiana. A este grupo, un fuerte abrazo. Igualmente retransmiten Blondel Raúl, Lupillo Contreras en Coachella, California, para 4 grupos en Facebook. Uno se llama Cristianismo Puro, 2 se llama La Apostasía, el tercero, Lázaro, Levántate y Anda, 4, Los Verdaderos Cristianos, estos 4 grupos de Facebook, todos ellos bienvenidos y
y muy agradecidos con ustedes. Igualmente, por último, nuestra hermana Beatriz Campini en Argentina, que siempre retransmite este programa, su programa de charlas bíblicas. Y agradecemos también a nuestro muy querido hermano Jesús Lozada, que siempre está al pendiente de muchas cosas de la mecánica de este programa, a nuestro hermano Roberto Magaldi en La Plata, Argentina, también, que nos ayuda en muchas cosas. Hermanos queridos, a todos ustedes, muchas gracias. Sí. Solamente, hermano, pues entonces resta, ya que yo quería hacer un comentario más, pero ya no para cerrar la enseñanza, nomás a lo que se refería Roberto, pero vamos a empezar a saludar a todos nuestros hermanos que se conectaron el día de hoy, y la próxima semana abundaremos un poquito más acerca del arrastrar que dice Roberto de San Juan 6:44, ¿no? Pues mejor de una vez, jefe. ¿Ya? ¿De una vez? ¿Qué tiene? 10 minutos más no nos perjudica de nada. Roberto se refería al versículo del Evangelio de San Juan 6:44, en donde dice, respondió Jesús y les dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno, o sea, esta es una expresión muy categórica, que es lo que dice Roberto en el sentido de que no se puede uno resistir a esto, es una acción irresistible, dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo arrastra, y yo lo resucitaré en el día postrero. Es decir, el verbo que utiliza el Señor aquí para traer a alguien que está en el libro de la vida es la palabra arrastrar. No te puedes negar. El Señor, yo a veces entre mis hermanos hago un chascarrillo y digo, ¿sabes qué? Es que el Señor nos agarró de los cabellos y nos trajo así. Es sí o sí. Y en nosotros se llama fe. Exacto. Ese es el comentario, hermanos. Pero bueno, seguimos saludando a nuestros hermanos. A Diego Israel López nos saluda desde Sonora. Los escuchamos. Un fuerte abrazo, hermanos. Son connacionales nuestros. Nos da un gran gusto. Nuestra hermana Paloma Frau, buenas noches. Una gran alegría seguir con ustedes. Si bien recuerdo, nuestra hermana Paloma Frau es de Montreal, Canadá, ¿verdad? Sí. Jorge Hernández, nuestro querido hermano y fiel escucha de Villahermosa, Tabasco, también un connacional. Nos saluda el hermano Jorge Hernández, de Villahermosa. Carlos Venegas, buenas noches desde Colombia. Un gran saludo a todos ustedes, queridos. José Guerra también. José Guerra, buenas noches. Nos saluda igualmente Marco Antonio Trejo. Saludos a todos y todas y paz de Dios desde Fontana, California. Un saludo, querido hermano Marco Antonio. Elber Prada Gómez, saludos hermanos amados desde Bucaramanga, Colombia. Sí, lo dije bien, ¿verdad? Muy bien. Nuestro hermano Calisto Tazú, buenas noches hermanos desde Perú. Sí, nos acordamos casi siempre del hermano que luego retransmite, ¿verdad? Que hoy retransmitió, no me recuerdo si retransmitió. Esta vez no. Nuestro hermano Lupillo Contreras, bendiciones hermanos, gracia y paz en el amado Señor Jesús desde Coachella, California, ¿verdad, hermano? Así es. Blondel Raúl, buenas noches mis amados hermanos. Dios en nosotros, aleluya. Sea bendecido este servicio de edificar el cuerpo de Cristo. El misterio del Evangelio es Cristo en cada creyente, aleluya, por las charlas bíblicas. La gloria sea para Dios, amén, hermano. Hermano está retransmitiendo, hermano. Blondel Raúl, ¿verdad? Nuestro hermano Raúl Blondel. Carlos Rodrigo Valenzuela. Saludos, hermanos en Cristo. Tengo una duda y agradeceré si me pueden dar una guía. En Filipenses 4:3, Pablo saluda a unos creyentes como si sus nombres están escritos en el libro de la vida. En Apocalipsis 20:12 se menciona el libro de la vida en el juicio final.
¿Relaciona una participación de creyentes en el juicio final? Esa es la pregunta. La pregunta es desde Chile, hermanos. Filipenses 4:3. A ver, vamos a ver qué dicen. ¿Cuál quieres, Filipenses o Apocalipsis? Leo Filipenses y luego vamos a Apocalipsis, ¿no, hermano? Filipenses dice, ciertamente te ruego también a ti, genuino compañero, que las ayudes, se refiere a Evodia y a Síntique, un par de hermanas, que las ayudes, ya que ellas lucharon juntamente conmigo en el Evangelio, también con Clemente y con los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Y luego Apocalipsis 20:12. No sé si lo tengas tú. Si no, dice, y vi a los muertos grandes y pequeños en pie delante del trono, y unos rollos fueron abiertos, y otro rollo fue abierto en el cual es de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que habían sido escritas en los rollos según sus obras. La pregunta es, ¿relaciona una participación de los creyentes en el juicio final? La respuesta es sí. O sea, Pablo está hablando de cristianos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Lo mismo que en Apocalipsis, también está hablando de los que están escritos en el libro de la vida, si no mal recuerdo, ¿eh? Sí, así es. Pues sí hace referencia al mismo rollo, ¿no? Al mismo libro. Sí, parece ser que era información común entre los apóstoles, este asunto del libro de la vida, y uno y otro lo refieren. Claro. Sabiendo que los cristianos, sus nombres están escritos ahí. Se abre el libro de la vida y se abre el libro de las obras, ¿verdad? O sea, son dos tipos distintos de libros. Sí. Seguramente dos tipos distintos de eventos. Aunque la referencia al libro de la vida sí es el mismo, sí es la misma referencia. Sí, la referencia sí es la misma al libro de la vida. Era una doctrina, al parecer, conocida, ¿verdad? Esta del libro de la vida. Lo menciona Pablo, lo menciona Juan. Sí, por lo menos revelada. Mira, Filipenses se escribe en el año 62 y Apocalipsis se escribe en el 95, si no mal recuerdo. O sea que imagínate que hay una diferencia enorme en tiempo. Entonces, si Pablo la refiere es porque era del uso común esta información entre los hermanos, ¿verdad? Y para Juan no va a ser ningún problema hacer una referencia al libro de la vida. ¿Qué contiene? Pues en palabras sencillas podemos decir que por lo menos contiene un listado del nombre de todos los que han creído en el Señor Jesucristo, aquellos que han recibido el don de la fe. Claro. Y la justicia por consecuencia. Claro, justificados por la fe, sí. Bien, entonces continuamos con nuestro hermano Mino Rodríguez Cortés. Saludos, hermanos, muy edificantes los programas. Nuestro hermano es de Costa Rica, ¿verdad? Nuestra hermana María Beatriz Scampini, buenas noches, amados hermanos. Les saludo desde Pinamar, Argentina, nuestra hermana María Beatriz. Nuestro hermano José Juan Porras Nevares. Saludos y bendiciones, amados hermanos. Un abrazo desde Chihuahua, México. Saludos, Hola, hermanos. desde Chihuahua. Desde Chihuahua. Saludos. Paloma Frau, Romanos 15:13. Así el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer,
para que abundéis en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Es una aportación de la hermana. Muchas gracias, hermana. Dios la bendiga. Un abrazo para usted, hermana. Lupillo Contreras, por la fe que es en su nombre, nos enseña a Jesús como el autor de esta fe, que es, me imagino, quien produce y que es quien la otorga a la iglesia como receptora de esta fe. Así es, hermano Lupillo. Iglesia, dice el hermano Es que había puesto iglecua. Sí, yo traté de reinterpretar. Nuestra hermana Virginia Díaz, saludos, hermanos. Les envío un fuerte abrazo y que el Espíritu Santo los siga guiando. Y using, gerundio, usando. Muchas gracias, hermana. Virginia Díaz del Estado de México. Sergio Fernández, Dios les bendiga, hermanos, gracia y paz en Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Muchas gracias, hermano. Dice Lupillo Contreras, Biblia textual 3, tercera revisión, Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz y, despreciando el oprobio, se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Gracias, hermano. Muchas gracias por su aportación. Así sea. Cristo, el autor de la fe. El perfeccionador de la fe. El otorgador de la fe. Y el otorgador. Es muy importante esto que dijimos el día de hoy, hermanos. Es muy importante que sepamos cuál es la procedencia y que esa es la fe que salva. Roberto dijo palabras muy fuertes, pero interpretándolas es: a quien Dios le quiere dar la fe es salvo. Quizás más puntual, ¿verdad? Fuerte. Francisco Oliva, saludos cordiales, hermanos. Muchas gracias, hermana. Hermano Paloma Frau, Efesios 2:8, porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, exactamente, es el don de Dios. Esto me parece un gran misterio que solo se revela a los que somos hechura suya, ¿sí? Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Gran misterio le ha revelado el Señor, hermana. Efectivamente. A los que somos hechura suya. Sí. Nuestro hermano Lupillo Contreras, hermanos, una pregunta. La fe como tal, en cuanto a la salvación en Cristo y lo que dice la Escritura sobre la medida de fe, si podría explicar sobre la medida de fe, esto es referente a los acontecimientos que enfrentamos a diario para realizar ciertas acciones que Dios quiere que hagamos. Es una pregunta que nos hace nuestro hermano Lupillo Contreras. Habría que checar bien el texto, ¿no, hermano? Sí, hace dos preguntas. Si pudiera explicar sobre la medida de fe. Pregunta, ¿esto se refiere a los acontecimientos que enfrentamos a diario? Y la segunda, para realizar ciertas acciones que Dios quiere que hagamos. Bueno, pues sí, yo dijera que sí. Yo también. Sí, yo creo que no debería de pensarse como pensaban los judíos, en un Dios lejano, abstracto, por allá, sentado en el cielo sin nada que hacer. Yo creo que hay que pensar en un Dios que está a tu lado todos los días, viendo lo que haces, cuidándote y protegiéndote, porque eres su hijo. No esperemos milagros extraordinarios. Los milagros son todo lo que Dios hace en nosotros todos los días de nuestra vida, lo que nos permite hacer, lo que no nos deja hacer. Es un Dios cercano. Entonces la respuesta sería así. Sí, diario en cada momento Él está con nosotros. La respuesta sería así desde mi opinión, ¿eh?
enfrentamos los desafíos de la vida, hacemos la voluntad de Dios en las cosas que Él quiere, no hacemos las cosas que no debemos hacer. Todo esto proviene de la fe. Se necesita una capacidad de fe para hacer todas estas cosas, una capacidad de fe que Él nos ha dado. Ahora, noten ustedes que, por ejemplo, se habla de fe también como una capacidad especial dada por el Espíritu Santo. ¿Recuerdan ustedes en 1 Corintios 12 que habla de la palabra de sabiduría, a otros fe por el mismo Espíritu, lo cual se refiere a una capacidad especial, seguramente para acciones especiales que requieren, podemos decir, no sé, de una convicción más profunda en algo extraordinario que tiene que hacerse. Bueno, pues Sí, porque si tuviéramos fe como un grano de mostaza, diríamos a esta montaña, ¿verdad? O a este árbol, desarráigate y plántate en el mar, y lo haría, ¿no? Pero la fe de la que estamos hablando es de la fe que Dios nos da para efectos de nuestra salvación y de nuestra vida, digámoslo así, cotidiana, en la presencia del Espíritu Santo obrando en nosotros todos los días. No una fe espectacular que tenga que... Bueno, eso será, si Dios así lo quiere, que algún cristiano, no sé, sane a alguien, no sé, pero eso está sujeto a completa voluntad de Dios en los momentos que Él quiere y cuando Él lo disponga. En el siglo primero, en el caso de los apóstoles, era algo más o menos cotidiano, porque ellos estaban capacitados para eso. El Señor les había otorgado eso desde que anduvo con ellos en el ministerio, ¿se acuerdan? Les dio autoridad para sanar, bueno, está muy bien, en el caso de ellos así fue. En nosotros será algo que si llega a ocurrir será porque es una decisión, digámoslo así, adicional de Dios para hacerlo. Pero lo que tenemos es suficiente para nuestra vida cotidiana. Sí, hablamos de perfeccionamiento, hablamos de santidad por fe, no solamente de justificación por la fe, sino santificación, todo el proceso de perfeccionamiento, que es un proceso de crecimiento en la fe, en una fe que se aumenta según los desafíos que enfrentamos. Yo creo. ¿Qué más, hermano? Muy bien. Francisco Oliva, nuestro hermano, dice, de acuerdo a la Escritura, la fe es una sola, es única. Es más, el mismo artículo la le da la particularidad de única. Por lo tanto, lo demás no es fe, ni creer, ya que creer significa tener fe. Es una aportación del hermano Francisco Oliva. Sí, y aquí tenemos... aunque sí convendría hacer la diferencia como yo la intenté hacer, creo que no con mucho éxito por lo que veo, entre la capacidad de creer que como seres humanos tenemos y la fe como don de Dios. Y yo la llamé vertical para hacer la referencia que viene del cielo hacia nosotros, y a la otra la llamé horizontal, pues en el sentido, yo puse hasta ejemplos, ¿no? Yo creo que mañana va a salir el sol, no lo he visto, eso va a ocurrir mañana, pero mi capacidad de creer en base a un historial y etcétera, me permite creer eso. Eso es en el plano meramente horizontal y es el ejercicio de mi capacidad de creer, no de mi fe. Mi fe es esa que el Señor Jesucristo me dio un día por la cual me obligó a creer en Él y que me mantiene hasta el día de hoy con Él. Es diferente. Muy bien. Nuestro hermano José Juan Porras Nevares cita Efesios 2:8, que dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto, lo pone entre doble paréntesis,
no es de vosotros, pues es un don de Dios. Pone el texto en griego y dice, esto, pronombre demostrativo, nominativo singular, es referente a la frase que acaba de poner. Por gracia sois salvos, por la fe, que significa, ¿qué significa esto? Y dice, significa y hace referencia al don de Dios. Y el don de Dios es la fe y la gracia y la salvación. Fe, gracia y salvación. Claro. Efectivamente así es, hermano. Ni qué decir. No, Sí, es un pronombre. esto es neutro y absorbe a los otros neutro. tres. Exactamente. Abarca a los otros tres. Bien, nuestro hermano Jorge Hernández escribe aquí un comentario que no le entiendo, hermano. Trotsky, el perro, alerta de animal. Le pedimos a nuestro hermano que nos haga el favor de desenredar esto y explicarnos qué es lo que nos quiso decir. Francisco Oliva, en Hebreos 11:1, la escritura enseña que la fe es la evidencia de lo que no se ve. Es el texto que citaba nuestro hermano José Antonio hace un rato. Y nuestro hermano Domingo Moreira Botes, irresistibles es la fe. Jorge Hernández, redondo comentario del doctor Islas de la Fe. Ojo, a cápsula, por favor. Viene aquí un comentario de nuestro hermano Jesús Lozada. Dice, no sé qué opina nuestro hermano el doctor Roberto Islas. Fui enseñado que el hombre ha sido creado para tener fe desde el Edén y que juntamente con su caída fue corrompida esta, convirtiéndose en una fe natural. Por ejemplo, tener fe en que si trabajamos se nos pagará nuestro pago como jornalero, o fe en que el banco responderá por nuestros ahorros, fe en la familia, etcétera. Pero, dice aquí, pero la fe de la que habla Efesios es la fe restauradora, que proviene de Dios, que proviene de Dios mediante su bendita gracia, para salvación o fe salvífica, una fe que nunca podrá tener el hombre natural. Bueno, creo que va para mí, ¿verdad? Eso. Toda tuya. No, porque dice que ¿qué opino yo? Pues yo diría que la única palabra que no me cuadra es la de restaurada. Me gusta Sí, más lo que ha dicho José Antonio, de producida. Como algo nuevo, porque no creo que el Señor haya venido a restaurar algo, no, nunca lo he pensado así, hermanos, ¿eh? Yo más bien le pondré ahí producida para cada uno de nosotros cuando llegue el momento en la historia en que nos ha de llamar o arrastrar, si lo quieren mejor, me gusta más. Y en ese momento es producida por Él y otorgada a nosotros para ese efecto de salvación y de justificación y de todo eso. No me gusta tanto la palabra restaurada, ¿eh? Por lo demás no le veo problema. Bueno, nuestro hermano puede responder, hacer una contrarréplica. Claro. Yo creo que tampoco es restaurada. Yo tampoco creo que sea restaurada. Y coincido con mi hermano Roberto de que no hay realmente en Cristo restauración. El Señor no vino a establecer algo así como un taller de hojalatería, donde viene a sacarle los golpes, las abolladuras, a todo lo que fue Adán, sino a crear algo totalmente nuevo. Por eso, como dice nuestro hermano, de hecho, nuestra hermana Paloma, ¿verdad? Dice, hechura, dice, ¿cómo decía nuestra Porque somos hermana? hechura suya. Hechura suya, creados en Cristo Jesús.
no Sí, restaurados. sí, por eso yo no me inclino por la palabra restaurados, más bien producido, o no sé, creados, algo, Osada, que procede de sí, que procede de algo nuevo. algo nuevo, sí. Sí, Pero bueno, nuestro hermano David Casep nos saluda desde Puerto La Cruz, Venezuela. Buenas noches, hermanos. Un fuerte abrazo a todos por allá. Domingo Moreira Botes. Buenas noches, amados. Llegué para el final. Mañana en la mañana, primera hora, los miro. Un abrazo desde Paysandú, Uruguay. Domingo Moreira. Un abrazo, Perfecto. hermano. Muchas gracias. Nuestro hermano Francisco Oliva, saludos. Nuestro hermano Francisco Oliva, saludos cordiales, hermanos, desde Chile, junto a mi esposa Daniela Burgos. Un saludo, un hermano. saludo a los dos, muy cariñoso. Bendiciones. Sí. Dice nuestro hermano Jesús Lozada, aprovecho el espacio para agradecer a la hermana Eleonora de Aparicio, creo que desde Estados Unidos, oyente del programa Charlas Bíblicas, y a nuestro hermano José Lupillo, Guadalupe Lupillo Contreras, en Coachella, California, por su amor cristiano, con que también junto con otros hermanos que anteriormente menciono, han acudido a mi ayuda. Nuestro amado Dios y Señor les siga guiando y bendiciendo grandemente. Su hermano de Cristo, servidor Jesús Lozada. Un fuerte abrazo, hermano. Gracias a todos los que han acudido a esta necesidad, ¿verdad? Muy cierto lo que dijo el hermano Isla sobre el carácter de la fe, que nos arrastra. Por eso, cuando pecamos, la fe nos atrae a el único que nos ha limpiado. Ya no recurrimos a ningún otro lado ni acción de autojusticia, sino que somos traídos a la fe que justifica en Cristo, Jesucristo. La fe que en su nombre, por el Espíritu, nos arrastra a Jesús para suplir todas las cosas, todas las necesidades, cualesquiera que sea. Si es que estoy entendiendo, amados hermanos. Esto lo escribe Lupillo Contreras. Pues sí, está entendiendo. Así es. Dice, nadie puede venir al Padre, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo arrastra. Bien, charlas bíblicas, aprovecho el espacio nuevamente. Creo que Lo es vuelve a una repetición, repetición del de repetición del arriba, ¿verdad? anterior. Sí. Elber Prada Gómez, fe igual a creer, obedecer, confiar, esperar, perseverar en fidelidad. Es una aportación, dice, fe es igual a todo eso. Sí, yo en algún libro que escribí, ¿se acuerda, jefe? Puse que fe era creer más confiar, Sí. como una cuestioncita. Por cierto, pronto les vamos a dar una sorpresa, hermanos. Aquí posiblemente para la semana entrante, con la colaboración de nuestro hermano Jesús Lozada, todavía no le decimos, pero le vamos a comentar en estos días. Referente a subir a Facebook, a la página de Charlas Bíblicas, aproximadamente 2,000 páginas de aportaciones que hicimos en un momento que tuvimos en una página. Son 20 revistas, 20 revistas que publicamos, hermano, por así decirlo, publicamos el hermano Roberto Islas Montes, el hermano José Antonio Septién, nuestro hermano Noé Narváez Uribe, Lalo Eduardo Prado Gómez, el hermano Bautista, ¿se acuerdan? Sí. No me acuerdo su nombre.
Pero bueno, ya vamos a subirlas aquí para que estén a su disposición, hermanos. Reúnen una cantidad de artículos muy importantes, muy variados, profundos, que creo que van a ser de grande bendición para ustedes. Pueden acceder libremente a Sí, este acervo de conocimientos. Sí, fueron como son 5 años más. de trabajo en la revista, ¿no, hermanos? ¿Mande? Fueron como 5 años en los que trabajamos en la revista. Híjole, pues sí, posiblemente, hermano. No, tengo puntualmente el tiempo, pero estuvimos trabajando en escribir una revista electrónica y bueno, tuvo en su momento bastante éxito, hermanos, porque tuvimos consultas mensuales de más de 5,000 personas a la revista. Entonces, ahora va a estar a la disposición de todos ustedes para que las puedan bajar, las puedan copiar, las puedan leer. Son 2,000 páginas de texto que escribimos los hermanos que ya más o menos les referenciamos. Solamente nos conocen a nosotros tres, pero los otros también estuvieron participando en ello. Bien, Elber Prada Gómez, ya lo leímos. Consuelo Garcés. Saludos, hermanos, desde Bogotá, Colombia. Muchas gracias, hermana. Dice Consuelo Garcés, invité a mis hermanos jovencitos, Francisco Oliva y a su esposa de Chile. Muchas gracias, hermana, ya han tenido una buena participación. Bendiciones, muchas bendiciones del Señor de Gloria para ustedes, hermanos. Que Dios los bendiga. Mino Rodríguez Cortés, hermanos, la fe es de Dios, ¿verdad? Claro. Dios nos da la fe para creer en Cristo. Así es. La fe es de Dios. Nuevamente nuestro hermano Rodríguez Cortés, hay personas que afirman que un creyente puede perder la fe en Cristo y perderse. ¿Qué opinan de esto negativo, hermano? No, de ninguna manera. Es irresistible, no se puede uno, si estás en el libro de la vida no hay borrón, y o sea, es como si o sea, ya estás inscrito desde la eternidad en el libro de la vida, y luego hay que borrarlo de ahí, ¿o qué? Desjustificarlo y todo eso que ya hablamos en otras ocasiones. Y luego se vuelve a arrepentir y lo vuelven a escribir. Y vuelve la justificación. Y a los 3 días falla y lo vuelven a borrar y pierde todo aquello. Lo desjustifican. La todo. No, hermanos, esto es No, ridículo. no hay que confundir el alejamiento de algunos hermanos, que por algún motivo, pérdida de algún familiar o alguna cuestión que les ocurre, a veces hasta echándole la culpa a Dios, se alejan o nos alejamos porque a lo mejor nos ha pasado a todos. Yo me declaro culpable de eso en alguna ocasión. Nos alejamos, pero eso no significa que el Señor se aleje. Simplemente que nosotros dejamos de hablarle, por decirlo en palabras sencillas, pero Él sigue estando presente, cotidiano, sigue cuidándonos, sigue haciendo todo. El hecho de que nosotros, digamos, no le hablemos, no significa que Él no esté al pendiente de nosotros y siga en su plan con nosotros. Habrá sus tiempos y momentos en el que Él nos hará volver. ¿Cómo se llama aquel gran título de un libro de Francis Schaeffer? ¿Te acuerdan? Dios está presente y no está callado. Así es. Qué gran verdad, ¿no? Dice nuestro hermano Elber Prada Gómez, segunda de Timoteo 4, versículo 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Es una aportación del hermano. Jorge Hernández. Dice Jorge Hernández, noviembre 20. De aunar Valle de Lágrimas, el profesor Septién, de noviembre del 2020, con el comentario de la fe del profesor Septién. Aunar el Valle de Lágrimas. Así describe la Escritura en muchas ocasiones esta vida presente.
Sí, dice Jesús Lozada. Gracias, hermano Roberto Islas. Tal vez debí escribir regenerada, juntamente con la regeneración o nuevo nacimiento. Así es, hermano. Uh-huh. Mireya Moreno Guevara, nuestra hermana. Saludos, hermanos, por su dedicación y su tiempo. Sean bendecidos grandemente todos en el amor del Señor desde el Estado de México. Muchas gracias, hermana. Créanmele que lo hacemos con un montón de gusto. Estamos contentos de participar con todos ustedes en esto que el Señor nos ha dado y en la comunión que tenemos, porque mucho tiene que ver la comunión que tenemos y lo que muchas veces entre nosotros platicamos y aprendemos mutuamente, y también con ustedes, con sus comentarios, su aliento, sus oraciones. Gracias, hermana. José Vicente Mata Castro, bendiciones desde Barcelona, Venezuela. Muchas gracias, un abrazo a todos nuestros hermanos de Venezuela que nos escuchan. Dice Carlos Ortega Falcón, saludos desde Argentina, Mendoza, San Martín, de donde es nuestro hermano Fernando Nogara, ¿verdad? Así es. José Guerra, gracias, hermanos, por esos aportes, Dios los bendiga. Muchas gracias, hermano. Lupillo Contreras, dice, si Satanás me propusiera darme el mundo y las naciones para que le adore, no podría, porque la fe en Jesús, sabemos que eso es mentira, porque la fe en Jesús, sabemos que eso es mentira y que este mundo será quemado por el fuego. Y es imposible que el nacido de nuevo maldiga a Cristo. Imposible. Porque la simiente de Dios está en nosotros, así es, morada de su Espíritu Santo. Gracias a Dios por el don de la fe en Jesús, así es, hermano. Es imposible que el que ha nacido de nuevo pueda hacer tales cosas. Si las hace es que no es nacido de Dios. Pero no, así es. Creo que son todos los comentarios, hermanos. Estuvo bastante sustancioso el asunto el día de hoy. ¿Algo más que agregar, hermanos? ¿Solamente despedirnos? Nomás despedirnos. Pues muy buenas noches tengan todos ustedes, hermanos. Dios los bendiga enormemente. Y si el Señor nos lo permite, estaremos aquí el próximo miércoles en la hora señalada para compartir un programa más de charlas bíblicas con todos ustedes. Hermano José Antonio. Buenas noches, hermanos y hermanas. Querido hermano Roberto, damos por concluido la transmisión. Buenas noches.